Hermanos, no sé si me escuchan o te molesto nomás que le subas un poquito al micrófono, porfa. Es que han dado un poquito mal de la garganta, entonces quisiera ver si me regalan un poquito de sonido. Y bueno, buenas tardes nuevamente, gracias por la invitación. ¿Qué les parece si oramos antes de empezar? Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu amor, tu fidelidad en nuestra vida, Señor. Gracias porque nuevamente nos has permitido, Señor, respirar por tu gracia, respirar por tu misericordia, Señor, y hoy te damos toda la honra y la gloria que tú mereces, Señor. Permite, Señor, que en esta tarde que abrimos tu palabra, tu Espíritu Santo nos guíe hacia un entendimiento profundo de ella, Señor, y que traiga sobre todo un arrepentimiento, un cambio de conducta a nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a continuar en el estudio de esta carta, de este libro de Apocalipsis, y acompáñenme al capítulo 2. Vamos a continuar ahí en los versículos, vamos a continuar en los versículos 12 al 17. Ahí vamos a poder estar en esta tarde. Y si ustedes se recuerdan, el último mensaje que vimos fue el de la iglesia, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Gracias, Isaí. Acompáñenme ahí, vamos a estar en esos versículos del 12 al 17. Y pues hemos hablado ya de dos iglesias. La primera fue la iglesia de Éfeso, donde vimos cómo el Señor Jesucristo elogió a la iglesia. ¿Por qué? Porque rechazaba el mal, porque perseveraba, porque era paciente, pero también le hizo una crítica. Su amor por el Señor ya no era ferviente como al principio, ¿se recuerdan? Luego la instrucción fue de obrar como al principio, es decir, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Y como una advertencia fue que si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Vimos eso, ¿no? Luego vimos la promesa que Dios le dio a esta iglesia fue de que el que venciere, el Señor le daría a comer del árbol de la vida. Y esa era la promesa que el Señor le traía a esta iglesia en Éfeso. Luego vimos esta otra iglesia que fue la iglesia en Esmirna. Y el elogio que el Señor le hizo a esta iglesia es nuevamente que Él conocía su tribulación y su pobreza. ¿Se recuerdan? Yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico. También conozco la blasfemia, los que se dicen ser judíos y no lo son. Y el Señor conocía todo esto acerca de esta iglesia. Luego, como crítica, pues vimos que no había ninguna crítica hacia esta iglesia, no había ningún señalamiento de parte del Señor Jesús, sino simplemente era que ellos pudieran no temer. La instrucción fue de que no temas, sino que sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. Y como promesa era, te daré la corona de la vida. Esa fue la promesa que el Señor le dio a estos creyentes en Esmirna. Así que hoy vamos a considerar el mensaje a la iglesia de Pérgamo del versículo 12 al versículo 17. Vea lo que dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Esa es la porción que vamos a considerar hoy, hermanos. Y no es ninguna sorpresa, hermanos, ver hoy en día cómo la iglesia
en general, está tratando de quedar bien con el mundo. La iglesia está buscando siempre, hoy en día podemos ver a iglesias buscando satisfacción en las cosas mundanas, permitiendo que lo mundano sea introducido en la iglesia. Y muchas veces lo hace de esta manera. Si el mundo cambia su concepto de la familia, las iglesias cambian también el concepto de la familia dentro de ellos. Vemos en Estados Unidos iglesias metodistas, presbiterianas, aceptando el matrimonio gay, iglesias cristianas aceptando el matrimonio gay dentro de ellos. O sea, ellos están cambiando el concepto de la familia conforme el mundo también lo está haciendo. Si el mundo se vuelve materialista, la iglesia también se vuelve materialista. Hemos visto también cómo muchas iglesias alrededor del mundo, ahora todo es materialismo, todo se trata de lo material, construcción de grandes templos, etcétera, etcétera. Y si al mundo le gusta el entretenimiento, lastimosamente vemos también cómo la iglesia está preocupada por traer entretenimiento a los creyentes hoy en día. Vemos un sinfín de cosas, vemos pastores vestidos de payasos, vemos pastores regalando gasolina, regalando esto para que la gente pueda tener un entretenimiento dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque al mundo le gusta el entretenimiento. Si no, vea cuán grande es la industria del entretenimiento secular, películas a cada rato, diversión a cada rato, parques de entretenimiento por todos lados. O sea, el mundo desea el entretenimiento y lastimosamente hoy la iglesia está también preocupada por entretener a las personas. Está cayendo en lo mismo que el mundo está cayendo. Y si siguiéramos así, podríamos seguir mencionando muchas cosas, pero lastimosamente la iglesia está teniendo muchas concesiones con el mundo y todas esas concesiones nos están comiendo así como las termitas se comen la madera, ¿no? La están devorando por dentro hasta volverla débil. Entonces, cuando un edificio, hermanos, es construido, pues el diseño lo hace el arquitecto diseña todo lo que va a ser edificado, él hace los planos junto con los ingenieros, luego se contratan a las personas encargadas de construir en base a esos planos. Entonces, si el edificio no es construido de acuerdo a esos planos, pues lastimosamente vendrá la autoridad competente de la ciudad o el gobierno y va a desaprobar esa edificación. ¿Por qué? Porque no está construido conforme el plano que los ingenieros, que el arquitecto determinó. De la misma forma, hermanos, la iglesia tiene un diseño. Dios es el constructor de su iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, es decir, Él tiene los planos y el plan para la iglesia. Si nosotros como iglesia nos apartamos de ese plan y de ese propósito que Dios tiene para la iglesia, lastimosamente todo se va a venir abajo. La iglesia de Cristo se vendrá abajo. Cristo entonces va a edificar a su iglesia conforme su plan y su propósito, no conforme al plan y el propósito que nosotros como creyentes pensamos que es lo mejor, sino es conforme al plan y al propósito que Él tiene determinado. Cuando nosotros seguimos esos planes, cuando nosotros caminamos como iglesia conforme a esos planes, entonces las puertas del infierno, como dice la palabra, no prevalecerán en contra de ¿quién? De la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el plan que Él ya ha determinado en su palabra sobre cómo se debe edificar la iglesia. Si nos apartamos, todo vendrá a la ruina. Y a través de la historia, hermanos, podemos ver a muchas iglesias cómo han hecho eso. Exactamente, han renunciado al plan de Dios, se han apartado del propósito de Dios y han decidido construir conforme su propósito. Y es algo que hoy veremos en esta iglesia. Esta iglesia se entregó a lo mundano y permitió que lo mundano pudiera entrar dentro de ella. Vayamos al texto y estudiemos verso a verso. Y vea lo primero que se nos habla aquí. Es en dónde estaba ubicada esta iglesia y cuál era el carácter de aquella ciudad. Dice, escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Pérgamo. Tome su Biblia, léala, no va a decir Josué nos debe estar echando mentiras aquí, o nos va a estar echando cuentos. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y nuevamente encontramos
esa instrucción de Jesús hacia el apóstol Juan, ¿de qué? De escribir una carta, es escribe al ángel. Vemos cómo a lo largo de estos mensajes Jesús le ha dicho, escribe al ángel, y esta carta entonces va dirigida a ese pastor, a ese líder de esa congregación en este lugar, a ese grupo de creyentes que se encuentran en esta ciudad de Pérgamo. Hoy en día las ruinas de esta ciudad se encuentran en lo que es Turquía, en una ciudad llamada Bergama. El día de mañana que usted decida viajar por Europa y quiera visitar Turquía, usted puede ir a esa ciudad llamada Bergama y poder ver las ruinas de esta ciudad de Pérgamo. Fue construida esta ciudad de Bergama sobre las ruinas de esta ciudad de Pérgamo. En el 2014 la UNESCO eligió a Pérgamo como patrimonio de la humanidad. Esmirna, Éfeso y Pérgamo son las tres grandes ciudades de lo que era llamado Asia Menor. Eran ciudades de la realeza y competían una con otra por ser la mejor. Esmirna era el centro comercial, el gran centro comercial. Éfeso era el gran centro político, ahí se concentraba todo lo que era concerniente a la política. Y Pérgamo era el gran centro religioso, es decir, Pérgamo se encargaba de todo lo relacionado con lo religioso del Imperio Romano. Ahí se concentraba el fuerte religioso. Su nombre, Pérgamo, se deriva de la palabra pergamino, porque fue en esta ciudad en donde se le empezó a dar el primer uso a este material en aquellos tiempos. En un contexto cultural, hermanos, acerca de esta ciudad que quiero mencionarles, es que la ciudad de Pérgamo tenía mucha cultura y mucha educación. Ahí se encontraba una de las más grandes bibliotecas del mundo antiguo. Ellos poseían por lo menos unos 200,000 volúmenes de lo que eran libros que ellos podían obtener información en cuanto a la medicina. Hay muchas cosas. Ellos tenían una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo. Ellos estaban utilizando ese material pergamino para eso, precisamente para construir una biblioteca muy grande. El papiro fue uno de los materiales que se usó al principio. Luego ellos ya no lo pudieron usar y ellos entonces usaron el pergamino como ese material para hacer libros. En el contexto religioso, hermanos, que quiero mencionarles, en este lugar, en esta ciudad de Pérgamo, también habían una alta cantidad de templos a los dioses paganos. Habían templos para muchos dioses, templos para la diosa Atenea, para el dios Deméter, para el dios Hera, para el dios Dionisio, para el dios Esculapio, un gran altar a Zeus, así también como 3 templos dedicados para la adoración a los emperadores romanos. Por 50 años Esmirna se había ganado el nombre o la fama de ser una ciudad que llevaba ese empuje acerca de lo religioso en cuanto al Imperio Romano. Aquí en Pérgamo había una ferviente promoción en lo que era concerniente al culto al emperador romano. ¿Se recuerdan cómo los ciudadanos eran prácticamente llevados a que ellos pudieran confesar con sus labios, confesar con su boca que el emperador romano era ¿quién? Era Señor. César es el Señor. Entonces ellos tenían ese fuerte empuje en todo lo que era concerniente al culto romano, al culto al emperador romano. Es interesante también porque aquí en esta ciudad de Pérgamo también podíamos ver cómo la religión tenía esa fuerte prominencia en cuanto al culto pagano también a otros dioses. ¿Por qué? Porque en esta ciudad de Pérgamo el culto a los dioses era tan grande que usted puede ver, tenían muchos templos y
los creyentes o las personas, los ciudadanos de aquel lugar, pues forzosamente debían de pertenecer a un grupo de esos dioses, es de pertenecer a un culto religioso. Era prácticamente una obligación para cada ciudadano. Entonces vemos en esta ciudad y en este contexto religioso cómo la ciudad de Pérgamo tenía ese fuerte empuje hacia eso. Y ustedes pueden preguntar, hermano, ¿y de qué nos sirve conocer eso? Bueno, hermanos, es que hay lugares donde ser cristiano no es tan fácil. Hay lugares donde ser un creyente no es tan fácil. Pérgamo la visitaban muchas personas de muchos lugares del mundo, venían hasta esa ciudad para pues realizar sus actividades religiosas. Los cristianos en Pérgamo pues no estaban dispuestos a rendirle culto a los dioses. Ellos estaban dispuestos simplemente a decir que Jesucristo era su Señor. Los cristianos no recurrían ya a los libros que habían en aquellas bibliotecas, sino que ellos ya recurrían solamente a las Escrituras. Los creyentes ya no visitaban los templos de los dioses, ahora ellos eran la comunidad, el templo de Dios por el Espíritu. Entonces, ser cristiano, hermanos, en esta ciudad de Pérgamo, sin duda era un compromiso muy difícil. Y a pesar de toda la persecución que enfrentaban estos creyentes, el número iba creciendo, Entonces, se dice, hermanos, un comentarista, Barclay, dice que en esta ciudad había un templo al dios Esculapio, y se dice que las personas que sufrían de ciertas enfermedades se les permitía estar en la noche dentro de ese templo. Y dentro de ese templo había muchas víboras, y que en la noche la gente se acostaba y dejaban que las víboras pasaran sobre ellos y que se arrastraran sobre ellos, y que eso era tenido como un toque de sanidad, un toque de salud a las personas. Imagínense vivir en ese contexto, hermanos, de esa alta religiosidad en esta ciudad. Entonces, una pregunta que me puedo hacer es, ¿cómo es nuestra ciudad? Hoy en día vemos, hermanos, un fuerte culto a la muerte. Vemos personas tatuadas. Yo he visto mujeres que andan tatuadas aquí, personas que andan con cadenas de la muerte, tatuajes en los carros también. O sea, hay un fuerte culto a la muerte. Hay un fuerte culto a la vanidad también lastimosamente en nuestra ciudad. Estamos muy lejos, hermanos, de tener el tipo de persecución que tuvieron esos creyentes en Pérgamo, pero si vemos a nuestro alrededor, hay un fuerte culto a muchas cosas. Hay un fuerte culto a muchas cosas que el hombre considera como ídolos. Y ahora veamos, hermanos, mencionando un poco de contexto de esta ciudad, veamos cómo Jesús se presenta a esta iglesia. Vea lo que dice el versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Cuando leemos cada mensaje a cada iglesia, hermanos, vemos que Jesús siempre dice algo acerca de Él, revela algo acerca de Él. Cada una de estas descripciones que Jesús da de sí mismo, usted las puede encontrar en el capítulo 1. Usted puede ir al capítulo 1 y ver que ahí se encuentra lo que Jesús dice acerca de sí mismo. Y lo que Jesús dice aquí se encuentra en el capítulo 1, versículo 16, donde dice: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada, hermanos, es un símbolo de autoridad. En aquel tiempo los romanos precisamente gobernaban con espada. Los romanos habían conquistado a los demás pueblos a fuerza de espada. Los gobernadores en las provincias pues portaban espada como un símbolo de autoridad. Ellos tenían, los soldados, también una espada en su armadura como señal de autoridad y juicio. Así que esta descripción, hermanos, que Jesús da de sí mismo enfatiza precisamente eso. Él tiene ¿qué? La autoridad. Dice: de su boca, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto.
Jesús enfatiza, hermanos, que Él tiene toda la autoridad, todo el poder y todo el juicio. También la espada, hermanos, cuando vamos a la palabra, la espada simboliza ¿qué? La palabra de Dios, la palabra de Cristo, porque la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva y ¿qué? Y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que lo que Jesús va a decir, hermanos, lo que Jesús va a pronunciar, va a ser confrontante para las iglesias, va a ser confrontante para esos creyentes. Dice, el que tiene la espada aguda, ¿en dónde? En su boca, dice esto. Lo que Jesús dirá a la iglesia en Pérgamo es algo que la va a confrontar. Es tan agudo, tan cortante, que va a penetrar sus pensamientos, sus intenciones. Por lo tanto, es necesario que esta iglesia, que estos creyentes presten atención a la palabra de Dios que saldrá de su boca. Entonces, hermanos, la única forma en que esta ciudad envuelta en este paganismo podía ser alcanzada era por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, por lo que Dios tenía que decirle a estos creyentes. Y de la misma manera, hermanos, hoy en día, la única forma o manera por la cual los no creyentes alrededor nuestro y en esta ciudad pueden ser alcanzados es únicamente por la palabra de Dios, porque ella discierne y penetra en nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones, conoce lo que usted y yo pensamos en lo más profundo. Entonces, como creyentes, hermanos, debemos de prestar suma atención a lo que sale de la boca de Dios, a lo que sale de su boca, que es palabra que corta y que penetra. Entonces es importante que como creyentes siempre estemos dispuestos a dejar que esa palabra que sale de la boca de Dios penetre ¿en dónde? En nuestras vidas, en lo más profundo. Vea lo que Jesús dice acerca de esta iglesia, versículo 13. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de ¿quién? De Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. En algunas versiones se agrega, yo conozco tus obras, en otras versiones no aparece. Fue lo mismo que Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso y Esmirna. Él conoce sus obras, Él conoce y observa a su iglesia. Aun y cuando no hay mucho que conocer, porque Él conoce todo acerca de nosotros, Jesús nos repite esto para que no nos olvidemos de que Él constantemente está observando a cada uno de nosotros. Dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pérgamo, como ya lo mencionamos anteriormente, era un fuerte del poder satánico. Incluso se nos dice que era ese lugar como el trono de Satanás. Ahí tenía concentrado el enemigo pues toda la idolatría y todo el paganismo en Pérgamo. Es por eso que a este lugar se le consideraba de esa manera, donde está el trono de Satanás. Entonces, estas palabras de Jesús, hermanos, nos habla que Él conocía el lugar donde se encontraban estos creyentes. Para Jesús no era desconocido que estos creyentes se encontraban en un lugar muy hostil, en un lugar altamente entregado a la idolatría. Muchas veces pensamos de que el Señor no conoce el contexto en el cual estamos. Sí lo conoce, hermanos. Él sabe la realidad de nuestra ciudad, en este caso Sabinas. Él conoce la realidad de Sabinas y conoce el lugar donde nos encontramos. Entonces, Pérgamo era eso, era un lugar altamente pagano, hostil, entregado a la idolatría. Mientras Satanás tiene su trono en la tierra, Jesús nuestro Señor tiene el trono en los cielos. Ese es un contraste muy grande. ¿Por qué? Porque Satanás puede poner tronos aquí en la tierra, pero nuestro Señor está sentado, dice la palabra, a la diestra del Padre. Vea lo que dice aquí: has guardado fielmente mi ¿qué?
mi nombre y no has negado mi fe. Y es interesante, hermanos, porque a pesar de vivir en esta ciudad donde era tan difícil ser creyente, la alta idolatría, el alto paganismo, entre estos creyentes, ellos estaban guardando fielmente su fe en Jesús. Dice, has guardado mi nombre y no has negado mi fe. A pesar de la fuerte presión social, hermanos, que había para estos creyentes de rendirle culto a los dioses paganos, incluso de confesar que el emperador era su Señor, esos creyentes se tomaban firmemente de Jesucristo. Ellos guardaban fielmente su nombre y no negaban su fe. Es algo interesante, hermanos, porque no es fácil permanecer firmes cuando nos encontramos en situaciones así. No es fácil permanecer firmes cuando la presión social, las tentaciones del enemigo, las tentaciones de la sociedad, del mundo, vienen a nosotros. Pero sí se puede, y como lo podemos ver aquí, sí se puede permanecer fiel en un contexto así. Sí se puede permanecer fiel al Señor, aun y cuando alrededor nuestro existe todo esta idolatría y presión a renunciar a nuestro Señor. Y una pregunta que hoy debemos hacernos es, ¿estoy yo como creyente guardando fielmente mi fe en Jesús a pesar de la presión social que tenga a mi alrededor? ¿No estoy negando mi fe en donde vivo, en donde trabajo, con mis amigos, con mis familiares, etcétera? Porque sí, ¿no? Aquí en la iglesia a veces sí saludamos a todo mundo y amén, gloria a Dios, aleluya. Pero a veces cuando salimos de la puerta ya no le hablamos a nadie acerca del Señor. Preferimos quedarnos callados o hablar de otras cosas en lugar de guardar fielmente el nombre del Señor. Hermanos, donde sea que vayamos, nuestro deber como cristianos es dar ¿qué? Testimonio de Cristo. Es dar testimonio del Señor. Es confesar que Él es nuestro Señor. Donde sea que vayamos, nosotros debemos de tener siempre este compromiso como iglesia de no negar nuestra fe. Estos creyentes estaban firmes, hermanos, ante esa presión que había sobre ellos. Vea lo que Jesús les elogia a estos creyentes. Y la pregunta es, ¿nos podría elogiar el Señor a nosotros también de algo similar? De decir, nuestro hermano Francisco no ha negado la fe. Nuestro hermano fulano de tal ha permanecido firme en el Señor. Fulano, sotano, mengano han guardado mi nombre. ¿Podría el Señor decir lo mismo de nosotros? Que no hemos negado su nombre, que no hemos negado su fe. Pues esto me recuerda, ¿no? A Pedro. ¿Se recuerdan cómo Pedro le prometió al Señor Jesús? No, yo no te voy a negar. Pero cuando vino la presión, rápidamente sucumbió. Y es interesante, hermanos, que como creyentes nosotros podamos permanecer firmes, dando un testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús menciona un ejemplo de cómo estos creyentes habían permanecido fieles. Dice, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Hubo una intensa persecución, hubo un intenso sufrimiento. Esta iglesia había permanecido fiel al Señor, hermanos. Rehusaban echar incienso ante el César, rehusaban volver al paganismo que habían vivido antes. Y junto con sus hermanos y hermanas de Esmirna, los creyentes en Pérgamo habían sufrido a causa del Señor. Uno de esos hermanos era este hombre llamado Antipas, que había muerto por el Señor, había muerto por su fe en el Señor. Aparentemente fue el primero de muchos que vinieron después. Antipas es de esos creyentes anónimos de la Biblia, de esos personajes anónimos que no se menciona nada más. Pero lo que sí se menciona es que fue un hombre fiel, un siervo fiel. Tertuliano habla acerca de este hombre, una leyenda que se fue diciendo acerca de él, de que murió asado lentamente dentro de un toro de bronce. Imagínense, hermanos, la persecución era tremenda. Ese hombre, probablemente por el testimonio de Tertuliano,
murió asado dentro de un toro de bronce. Pero ese hombre, hermanos, aún a pesar de eso, no negó al Señor. Fue un testigo, un siervo fiel. Este hombre recibió un título que se le da también a Jesús, testigo fiel, hermano. Entonces, la palabra testigo en griego es la palabra martus. Y en la iglesia primitiva, hermanos, ser testigo era también ser un mártir. Ser testigo también conllevaba ser un mártir. O sea, usted no podía separar esas dos cosas. Ser testigo del Señor, ser testigo de su palabra y decir, no voy a sufrir por el no. Como consecuencia de ser un testigo fiel, había un martirio a las vidas de estos creyentes. No podían separar eso. Hoy en día sí, ¿no? Pareciera que están separadas esas dos palabras. Testigo del Señor, mártir del Señor. Entonces, hermanos, el testimonio conlleva con frecuencia, un testimonio fiel conlleva con frecuencia a un martirio, porque hay un precio que pagar, hermanos, como creyentes. La prueba siempre va a revelar a quién amamos. En este caso, este creyente llamado Antipas, de él se dice que es un siervo fiel. Es un siervo fiel. ¿Y cuál es la advertencia, hermanos? Pensemos en nosotros. Muchos de nosotros a veces estamos dispuestos a dar testimonio del Señor, como le decíamos ahorita, en círculos cristianos. Pero cuando nos tenemos que enfrentar con oposición o con incrédulos, o cuando estamos con aquellos que van tras el pecado, nos quedamos callados. No queremos ser mártires, no queremos ser testigos, no queremos ser siervos fieles del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿el Señor nos está llamando a eso? Claro que sí, hermanos. Nos está llamando a ser testigos fieles, a ser siervos fieles de Él, aun y cuando nuestra vida esté en riesgo, aun y cuando nuestra vida corre riesgo. Ese hombre murió a causa del Señor, guardó su nombre. ¿Por qué? Porque estaba precisamente donde dice aquí, donde mora Satanás, en medio de esa idolatría, en medio de ese paganismo. Entonces, solo a aquellos hermanos que les son fieles al Señor, el Señor les dará nada más y nada menos que su propio nombre, testigos fieles, testigo fiel. Y gloria a Dios por ello. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama como lo que Él es. Él ha sido un testigo fiel. Y también nos concede por su gracia el que nosotros podamos ser llamados de la misma manera. Testigos fieles. Y la pregunta es entonces en esta tarde es, ¿seremos fieles al Señor o no le seremos fieles? ¿Claudicaremos ante la presión, ante la oposición del mundo o estaremos de parte del Señor? Vea lo que el Señor ahora critica acerca de esta iglesia en Pérgamo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Hemos observado, hermanos, cómo estos creyentes en Pérgamo han sido elogiados por retener el nombre de Jesús y mantener su fe. Pero esto no evita que Jesús no deje de señalar las cosas malas que hay entre ellos. Es algo muy interesante porque por muchas cosas buenas que tengamos, para el Señor no estará oculto las cosas malas que hay entre nosotros. Satanás no había podido destruirlos con la persecución, atacándolos como león rugiente, pero sí estaba ganando terreno como una serpiente engañadora. Estaba engañando a un grupo de personas. Se había infiltrado por medio de un grupo de personas al compañerismo cristiano y estaban introduciendo enseñanzas que estaban poniendo tropiezo a los demás creyentes. Eso es lo que dice en estos dos versículos. Estaban llevando enseñanzas que los estaban llevando a cometer actos inmorales, a cometer actos y prácticas inmorales delante de Dios. Notemos lo primero que dice, y tienes ahí a los que mantienen la doctrina de ¿qué? De Balaam.
Si usted va a Números 22, 25 y capítulo 31, ahí se nos habla acerca de este hombre. Balaam fue un profeta que prostituyó sus dones con el fin de poder obtener dinero del rey Balac. Y se le contrató precisamente para que maldijera al pueblo de Israel. Pero Dios impidió que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Así que Balaam, como no pudo de esa manera destruir al pueblo, entonces planeó otra cosa. Balaam aconsejó a Balac que hiciera amistad con Israel. Entonces Balac invitó a los israelitas, a los judíos, para que adoraran y participaran de esas fiestas en los altares paganos. Es como el dicho, ¿no? Si no puedes con ellos, únete a ellos. Pero el castigo de Dios vino, hermanos, sobre aquellos que se entregaron a la idolatría en este momento de la historia de Israel. El Señor mató a 24,000 hombres que se habían entregado a la idolatría. Entonces, ¿por qué esta porción del Antiguo Testamento se aplica a estos creyentes de Pérgamo? Porque algunos en Pérgamo estaban tratando de persuadir a los creyentes de que no había nada malo en adaptarse a las cosas del mundo. No había nada malo en poder coquetear con el mundo, en poder hacer lo que el mundo hacía aún dentro de la iglesia. Jesús les dice ahí, tienes algunos que de la misma manera mantienen esa doctrina dentro de la iglesia. Entonces, recuerda el mensaje a Éfeso. Jesús elogió a los cristianos de Éfeso. ¿Por qué? Porque ellos odiaban las obras de los nicolaítas. Pero noten aquí cómo estos creyentes retienen ahora a estos que enseñan estas cosas. Es al revés. Aquellos rechazaban estas enseñanzas y estas doctrinas y estas obras de estos hombres. Pero estos están reteniendo a estos hombres dentro de la iglesia. Es decir, la iglesia permitió de que estas enseñanzas inmorales, esas enseñanzas paganas, fueran introducidas dentro de la iglesia. Ellos tenían su enseñanza, tenían su doctrina, y creyentes de la iglesia de Pérgamo estaban tolerando todo esto. Este grupo de nicolaitas, probablemente ellos decían, no hay nada de malo en hacer lo que hacen los demás ciudadanos romanos. Vamos a ir con los paganos, vamos a comer carne sacrificada a los ídolos, vamos a estar con ellos, vamos a disfrutar de las fiestas inmorales y vamos a venir a presentarnos a la congregación delante de Dios. Total, el cuerpo es el que peca, la mente no peca. Esa era la enseñanza de estos hombres. Y Antipas, este creyente que se menciona aquí, pues él rehusó a hacer esto mismo, a acomodarse al mundo, y por lo tanto murió como un mártir. Pero otros tomaron el camino fácil. Así, nos acomodamos al mundo y que el mundo entre por la iglesia, le abrimos la puerta de par en par. Y es que a veces, hermanos, somos invitados sutilmente por el enemigo para no ser fieles al Señor. Sutilmente el enemigo introduce enseñanzas dentro de la iglesia para que ya no permanezcamos fieles. Un pastor escribió: lo que Jesús le dijo a la iglesia en Pérgamo ilustra los peligros de mezclar a los creyentes con aquellos que ponen tropiezo. Balac contrató a Balaam para maldecir a Israel. Cuando ese plan no funcionó, Balaam soñó con un plan alternativo. Él le enseñó a Balac a corromper a Israel, permitiendo que las mujeres moabitas se casaran con los israelitas. El plan de Balaam funcionó y el poder de Israel fue socavado. Es lo que hace el enemigo, hermanos. Astutamente muchas veces pone esas pequeñas cosas para que como iglesia mordamos el anzuelo y permitamos que el mundo entre a nosotros, entre a la congregación. La estrategia de Satanás fue simple: infiltrar en la iglesia algunos incrédulos. Una vez que se establecieron en la iglesia, ellos empezaron a enseñar la inmoralidad y el adulterio espiritual. No, hombre, no hay problema que te eches unas caguamas el fin de semana, total. Pues la Biblia dice que todo es permitido, y empezaban esas enseñanzas
a permear en los demás creyentes. Y otro escuchaba, sí, verdad, es cierto, ay, ¿por qué no lo hacemos? ¿Y por qué no vamos? Y empezaban estas enseñanzas a infiltrarse dentro de la iglesia. Y el adulterio espiritual se empezaba a dar. Lo que Cristo, hermanos, señala claramente es que los creyentes deben a toda costa permanecer puros y separados del mundo. Permanecer puros y separados del mundo. Pablo dijo en 2 Corintios 6:14, no estén unidos en yugo desigual ¿con quiénes? Con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, hermano. No tiene ninguna. Entonces, como creyentes, tenemos que estar dispuestos, hermanos, a toda costa a guardarnos para el Señor. Hay una tendencia hoy en día en la iglesia actual a tomar esos valores del mundo y retenerlos dentro de la iglesia. ¿Se recuerdan cómo Sansón, hermanos, quebrantó los mandamientos del Señor? ¿Por qué? Porque al vivir una vida de acuerdo a los valores del Señor, él era efectivo. Pero cuando decidió dejar de ser fieles a los valores que Dios le había dado, perdió pues su poder y su efectividad. ¿Murió cómo? ¿Cómo murió? Lo vemos ahí en Jueces. Entonces, de la misma manera, hermanos, cuando la iglesia y los creyentes viven de acuerdo a los valores de Dios, van a ser efectivos. Pero si se apartan de ellos, ya no habrá un impacto en el mundo. Entonces la pregunta es, hermanos, que debemos hacernos en esta mañana, ¿estamos introduciendo los valores del mundo en la iglesia del Señor? Muchos dicen, ay, hermanos, es que hay que ser mente abierta. Ay, hermanos, es que tenemos que comprender a los jóvenes hoy en día. Ay, hermanos, es que tenemos que ver que las cosas van cambiando y que ya las cosas no son igual como antes, cuando nosotros éramos jóvenes. Dejen, dice algunos, que el amor fluya, que se amen los unos a los otros. Hermanos, esas son enseñanzas que están llevando a los creyentes a la inmoralidad espiritual, al adulterio espiritual. Están entrando dentro de la iglesia para socavar la santidad de la iglesia. Entonces, quienes piensen conforme a los valores del mundo dentro de la iglesia son como estos hombres, son nicolaitas. Son hombres que están llevando a los demás al adulterio espiritual, a la infidelidad espiritual. Y veamos qué más le dice el Señor entonces a esta iglesia. Por tanto, versículo 16, ¿qué le dice? Arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Llegó la hora de la invitación de Jesús. Es una invitación al arrepentimiento, tal y como se lo dijo a la iglesia en Éfeso. Arrepiéntete. Jesús les anuncia que vendrá pronto y que por lo tanto esta iglesia necesita ¿qué? Arrepentirse porque la vara, la espada de la disciplina viene. Es una corrección de amor, hermanos, con el fin de ¿qué? De regresarlos al camino de la santidad. Es eso. No es para destruirlos, no, es con el propósito de que ellos puedan volver al camino de la santidad. Arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Es a veces, ¿no? Cuando nuestros hijos se portan mal. Hey, te estoy diciendo. Y te dije, y ahí va uno, los corrige, con el propósito de que ellos puedan conducirse como debe ser. Entonces, vea lo que Jesús les dice, es un mandato urgente, hermanos, que se debe de cumplir. ¿Por qué? Porque había un peligro latente. La iglesia estaba siendo llevada tras el mundo. La iglesia estaba siendo arrastrada tras lo mundano. Entonces Jesús les dice, urgentemente tienen que arrepentirse. Antipas había sentido la espada de Roma, pero la iglesia en Pérgamo iba a sentir la espada de Cristo. Antipas había muerto por la espada romana, pero la iglesia en Pérgamo, si no se arrepentía, iba a sentir la espada que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo si no se arrepentía. Y es que la palabra de Dios, hermanos, tiene ese propósito, traer convicción de pecado. Y es solo por medio de ella que debemos de ser confrontados con la verdad para venir al arrepentimiento. No hay otra forma, hermanos, de que la iglesia se arrepienta más que con la palabra de Dios. Entonces, el arrepentimiento es el deber de la iglesia, no es el deber
tan solo de los incrédulos, no, es el deber constante de nosotros como iglesia también, arrepentirnos. Si hemos dejado que el mundo entre en nosotros como creyentes, si hemos dejado que el mundo, lo mundano, entre entre nosotros como iglesia, el arrepentimiento es el deber de la iglesia, de la novia de Cristo, hermanos. Si hemos pecado juntos, juntos debemos de arrepentirnos. Si hemos pecado delante del Señor, como iglesia, debemos de arrepentirnos. ¿Cómo llegaron a este punto? Probablemente ellos se enfocaron más en su salvación personal. Ellos dijeron, no, pues yo me preocupo por lo mío, hay que cada quien vea cómo le hace. No, hermanos, somos un cuerpo, somos un solo cuerpo y por lo tanto debemos de cuidarnos los unos a los otros. Nuestro bienestar espiritual personal, que debemos de cuidarlo, claro, pero debemos también de cuidar el bienestar espiritual de nuestros demás hermanos. Probablemente ellos pensaron más en su salvación personal y descuidaron el bienestar de toda la iglesia y por lo tanto no se percataron que otros miembros estaban introduciendo enseñanzas que los estaban llevando a la inmoralidad espiritual. Entonces la pregunta es, en esta tarde, que nos debemos de hacer es, ¿nos arrepentiremos? ¿Nos arrepentiremos como el Señor nos manda? Porque vea lo que dice el Señor, vengo pronto, vendré a ti pronto. Y la pregunta es, ¿o prefieres pelear contra Él si no te arrepientes? ¿O prefieres pelear contra su espada? ¿O prefieres pelear contra el Señor si no te arrepientes? Yo prefiero arrepentirme que pelear contra el Señor. Amén. Vayamos hacia el final de esta carta y vea la promesa del Señor Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente, hermanos, como en los demás mensajes, Jesús pide que su iglesia, que los creyentes, escuchen lo que el Espíritu Santo dice. No lo dice Josué, no lo dice Juan, sino que lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia. Entonces, hoy en día el peligro de las falsas enseñanzas, hermanos, y permitir la inmoralidad dentro de la iglesia está por todos lados. Entonces, es por eso que nosotros debemos de estar atentos a lo que el Espíritu dice. No permitamos que la inmoralidad, que el pecado entre dentro de la iglesia. Y preguntémonos hoy, ¿estamos escuchando ese llamado al arrepentimiento? ¿Estamos escuchando día a día ese llamado del Espíritu Santo a arrepentirnos delante de Él? Porque a veces pensamos que nomás es dentro de la iglesia, o pensamos a veces que cierto predicador tiene ese don de Dios de llamarnos al arrepentimiento. No, hermanos, debe ser a diario en nuestra vida pues cotidiana y personal. Cuando abrimos la palabra, cuando oramos, debemos de escuchar la voz de su Espíritu Santo llamándonos al arrepentimiento. Vea lo que dice a aquellos que están dispuestos a vivir fielmente para Él. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Todo aquel creyente, hermanos, que venciere al espíritu de la inmoralidad, de la falsa enseñanza, de la adaptación al mundo y vive de la manera que Dios le llama a vivir, recibirá del maná escondido. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, ustedes se recuerdan cómo el pueblo de Israel comió de ese maná en el desierto. Dios les proveyó de ese maná en el desierto. Pero cuando Cristo vino a este mundo, Él dijo, yo soy el ¿qué? El pan. Yo soy el pan de vida. Entonces ya no es como el pan que comieron sus antepasados en el desierto. Ahora yo soy ese pan que puede traer vida, y si ustedes lo comen, ustedes vivirán. Entonces, hermanos, el pan que Jesús ofrece es precisamente eso, es un alimento espiritual. Es un alimento espiritual a nuestras vidas. Sí, está oculto a los incrédulos, pero está disponible para aquellos que ponen su fe en Él. Les daré a comer del maná escondido. Yo soy ese pan, dice Jesús, del cual ustedes, si vencen, podrán comer y tendrán esa vitalidad espiritual. Entonces, Cristo nos está diciendo que como creyentes, hermanos, debemos de abstenernos del alimento del mundo, de las cosas del mundo, para poder comer de ese pan
que da vida eterna. Ya no alimentarnos de lo que el mundo nos ofrece como iglesia, ya no alimentarnos de lo que el mundo nos da, sino ahora estar dispuestos a abstenernos de eso para poder recibir del verdadero pan que Él tiene para nosotros, el maná escondido. ¿Qué más promete Jesús? Al que venza le dará una piedrecita blanca, dice, grabar la piedrecita blanca un nuevo nombre. Y cuando yo investigaba sobre esto, el uso de la piedrecita blanca tenía muchas asociaciones. En el mundo antiguo se usaban algunos objetos que se les daba el nombre de tesserae. Una tesserae era una tablita de madera o de piedra en la que había algo escrito. Y en general, quien poseía un tesserae se le confería alguna clase de privilegio. Habían 3 usos que se le podía dar a esa piedrecita que se les daba. En Roma, algunas casas muy grandes, dice aquí, tenían algunos clientes que recibían comida gratis durante el día. Entonces, quien poseía esa piedrecita con algo escrito en esa piedra, podía llegar a esa casa y recibir comida gratis. ¿Por qué? Porque le había sido dado esa piedra, era como un boleto, como un ticket, por así decir, y él lo presentaba y se le daba comida gratis. También se dice que al obtener una victoria en los Juegos Atléticos, que era uno de los mayores honores que podía recibir un ciudadano, a los vencedores sobresalientes se les daba también un tesserae, una piedrecita con algo escrito. Y en los días siguientes a los juegos, ellos podían entrar con esa piedrecita, presentarla y poder entrar gratuitamente a poder ver los juegos. En Roma, un gladiador era el héroe más popular. Y un gladiador tenía que seguir luchando hasta que le mataban en un combate. Pero si había tenido una carrera ilustre, cuando se hacía mayor se le permitía retirarse honorablemente. A tales personajes se les daba una piedrecita con una escritura. Esa escritura decía en letra latín spectacus, y quiere decir hombre cuyo valor está demostrado sin lugar a duda. Entonces ese hombre tenía esa piedrecita blanca y la podía llevar por cualquier lugar y tenía ese significado: un hombre cuyo valor está demostrado sin lugar a duda. Entonces probablemente Jesús pudo tener en mente alguno de estos significados para estos creyentes en Pérgamo. Les será dado a ustedes algo similar, algo de valor, algo donde ustedes podrán entrar y recibir lo que está esperando para ustedes. Es la bendición final. Es la seguridad de la salvación, la seguridad de que entrarán a la morada eterna. Es donde estará comprobado que ustedes vencieron el pecado, donde estará escrito que ustedes demostraron con valor su lucha contra el pecado. Y me encanta cómo dice un nombre nuevo. ¿Qué nombre nuevo será? Pues nadie lo sabe, es algo secreto, dice aquí, solamente aquel que lo recibe. Pero es interesante porque en el Antiguo Testamento vemos cómo a Abraham se le cambió el nombre. Vemos cómo a Jacob se le cambió el nombre. Es decir, hermanos, tendremos un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Cada uno de nosotros. Quizás usted el nombre que tiene hoy no le gusta, pero allá usted tendrá un nombre nuevo. O quizás el nombre que tiene usted hoy en día le gusta y dice, no, yo no me lo quiero cambiar, pero tendrá un nombre nuevo. Es una promesa que Dios nos da. Y esas son palabras de consuelo para nuestra vida, hermanos. Saber que el Señor ya tiene preparado para cada uno de nosotros la manera en la que nos conocerá por la eternidad. Un nombre nuevo. Él ya nos conoce de antemano y tiene preparado ese nombre con el cual nos conocerá por la eternidad. Es un nombre nuevo que cuando usted lo reciba, usted va a decir, ay,
así me quería llamar, o así quería ponerme desde el principio. Hermanos, será un nombre nuevo, donde hablará de esa nueva naturaleza que hay en nosotros. Entonces, como conclusión, hermanos, este mensaje a Pérgamo nos enseña que como iglesia debemos de rechazar toda enseñanza, toda conducta de pecado entre nosotros, aun y cuando la presión por aceptarla sea fuerte. Debemos de permanecer firmes, debemos de permanecer en santidad como iglesia, aun y cuando nos cueste la vida, porque el Señor tiene grandes promesas para nosotros. Tiene pan y tiene una entrada al banquete celestial por medio de la salvación que Él nos ha dado, hermanos. Entonces, quiero llevarlos a Hebreos capítulo 10, versículo 35, y leerlo en esta versión que dice: por eso no dejen de confiar en Dios, porque sólo así recibirán un premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Dios dice en la Biblia: muy pronto llegará el que tiene que venir, ya no tarda. Los que me son fieles en todo y confían en mí, vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Hermanos, seamos de esos. No seamos de los que retroceden, sino que seamos de los que van camino a la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué les parece si oramos, nos ponemos de pie, oramos en esta mañana por esta palabra que el Señor nos permite abrir y hacer un compromiso con el Señor, hermanos, en nuestro corazón, hacer un compromiso con Él de no permitir que la inmoralidad, que el pecado nos aparte de la comunión con Él. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu amor, tu fidelidad en nuestras vidas, Señor. Y gracias, Señor, por esta palabra.